Buenos días a todos, bienvenidos. Soy Cristina Manzano, directora de Esglobal, que es una publicación que se dedica a temas internacionales y para la cual, por supuesto, este tema es fundamental porque en buena medida va a enmarcar o puede llegar a enmarcar el diseño del mundo en el futuro. No nos vamos a entretener por las cuestiones de tiempo y saben que la sesión que tenemos ahora va a tratar la cuestión de si América Latina va a mirar más hacia el Pacífico o hacia el Atlántico en esta configuración futura del orden mundial y en esta configuración y diseño de nuevos tratados, posibles alianzas, etc. Así está puesto en el título: América Latina mira hacia el Atlántico o hacia el Pacífico. Yo creo que puede mirar hacia los dos, pero esto es algo que los ponentes que tenemos aquí van a plantear, van a discutir. Les voy a dar la palabra a todos ellos, luego me gustaría que hubiera un breve diálogo entre ellos, entre los miembros de la mesa, para tratar de fijar algunas otras cuestiones y luego ya daremos paso a algunas preguntas. Y todo esto, me temo, insisto, muy deprisa porque andamos un poco apurados de tiempo. Vamos a empezar por Joaquín Roy, que es catedrático Jean Monnet y director del Centro de Excelencia de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Como, insisto, todos conocen a los ponentes, no hace falta que nos extendamos en su currículum. Por favor. Muchas gracias. ¿Está encendido? No, sí. Gracias. No, es que temía que me hicieran la lectura de todo el currículum porque siempre se olvidan del título académico más importante. Tengo un título de entrenador de fútbol que me costó más que el doctorado. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes, sobre todo con los que en inglés se llama los usual suspects, presuntos implicados, en esta oportunidad de compartir con ustedes sencillamente algunas experiencias. Ustedes me perdonarán que trate de colocar en un contexto lo que modestamente quiero compartir con ustedes y sobre todo aprender de todos los demás. Saben ustedes que en estas conferencias todo el mundo se solapa, ¿no? Entonces es cuestión de seleccionar ciertos temas que tengan mucho que ver con algo individual, ¿no? Experiencias individuales, porque no es cuestión de hablar del Pacífico, que la verdad yo lo único que he hecho en el Pacífico es bañarme con mucho frío en algunas playas. En el Pacífico, en todas las playas del Pacífico hace frío y a mí me llega demasiado lejos. Estoy a 5 horas de avión desde Miami, que es la experiencia. Como saben ustedes, Miami es una ciudad que en una despedida en Colombia o en Venezuela de un matrimonio que a él lo habían destinado a Miami, la mujer le decía a una amiga, dice, estamos muy contentos de que José va a Miami, dice, porque está muy cerca de Estados Unidos. Y la experiencia nuestra de estos temas naturalmente se centra en ese lugar, o sea, lo que tratamos de hacer. Como han anunciado, yo soy director, a mí solamente me pagan los estudiantes de la Universidad de Miami, y que es muy cara, pero además de eso soy director del Centro de la Unión Europea, y catedrático Jean Monnet, eso sí, subvencionado no personalmente por la Unión Europea, y nosotros nos tendríamos que dedicar teóricamente a lo mismo que el resto de los centros en Estados Unidos, que son 10 y como unas 20 cátedras o módulos Jean Monnet. Y nos tendríamos que dedicar teóricamente, lógicamente, a la investigación, a la enseñanza y a la divulgación, ¿no?, de la Unión Europea y sobre todo de las relaciones Estados Unidos-Unión Europea. Pero claro, ¿qué pasa? Pasa que desde hace mucho tiempo, desde el principio de nuestras actividades, nosotros lo interpretamos triangularmente. Quiero recalcar esto para decirle que en estas reuniones de los centros de la Unión Europea ya mis actuaciones son notorias, porque inmediatamente que se menciona the transatlantic relationship, yo inmediatamente exijo que se entienda que esa relación transatlántica incluye a América Latina, o sea que nos dedicamos a ese triángulo. Y oiga, la verdad nos ha ido muy bien. No tenemos competencia en ese tema, llevamos 4 ciclos de renovación de la subvención del Centro de la Unión Europea y creemos firmemente
en ese triángulo, ¿no? En ese triángulo. Con ese triángulo, naturalmente, no olvidamos la realidad de la Unión Europea, o sea, ese contexto de redes de centros de la Unión Europea. Tienen un gran prestigio. Por si acaso, si alguno de ustedes duda sobre ese detalle, imaginemos que en estos momentos pudiéramos quemar el 60%, o sea, se pudiera quemar el 60% de la producción de la Unión Europea académica, libros, artículos, revistas, etcétera. Es posible que entonces viéramos que la producción de ese tipo llega precisamente al 60%. En el subcampo de la teoría de las relaciones, de la teoría de la integración europea, prácticamente todos los especialistas son norteamericanos o han militado, han trabajado en universidades norteamericanas. Desde ahí analizamos, dentro de lo posible, el proceso de la integración latinoamericana, y ahí es donde podemos notar que hay un contraste entre los dos conceptos, aunque se solapan, ¿no?, de lo que pudiéramos llamar el modelo de la Unión Europea de integración histórico, desde los tiempos de Jean Monnet, ¿no?, hasta la actualidad, y lo que pudiéramos llamar la competencia del modelo de Estados Unidos, no de integración, sino de cooperación económica, etcétera, que en alguna otra terminología se le llega, creo que mi compañero Kenan esta mañana lo ha mencionado, regionalismo light, ¿no? O sea, esos dos conceptos están compitiendo todavía, aunque se dice que el modelo de la Unión Europea se ha agotado. Permitan entonces al número 2, y con eso casi iríamos acabando. No digo, siento decirlo, tengo que compartir con ustedes que soy muy escéptico sobre esos proyectos del Pacífico, sobre todo cuando se mencionan ciertos movimientos que pudieran ser políticos, etcétera, a no ser, naturalmente, que estuviéramos ante otro ejemplo del éxito histórico del método de Jean Monnet, que por el comercio, las inversiones, esos movimientos económicos, se fuera algo más. Es lo que Jean Monnet y Schuman llamaban la creación de solidaridad de hecho. En ese proyecto pacífico hay otros aspectos, entre ellos se menciona, ¿no?, los aspectos de seguridad. ¿Por qué Estados Unidos también se ha movido en esa área? Bueno, porque es un área conflictiva, hay países muy curiosos como Corea del Norte, hay países con unos regímenes políticos que no son exactamente como en Wisconsin, por ejemplo el de China, ¿no?, el de Vietnam, ¿no?, etcétera, ¿no? Ahora bien, si ustedes me señalan que en un momento, como comentábamos otra vez, perdona, Carlos, que te mencione 2 veces, los economistas, que predecís todo, si en algún momento alguien me hace la predicción que dentro de 4 meses voy a ver toda la flota norteamericana aparcada o en Pearl Harbor, ¿no?, preparándose para algo que va a surgir, entonces yo empezaré a creer que algo que se está moviendo. Si comenzamos a ver en las embajadas de ciertos países del Pacífico unas colas inmensas de gente pidiendo visados para irse a China, a Japón, a Singapur, etcétera, entonces yo empezaré a creer que de verdad comienza a haber una comunidad del Pacífico, ¿no?, del Pacífico. Claro, eso no se puede, creo yo, comparar con la realidad de 500 años de historia entre Europa y esas dos partes de las Américas, Estados Unidos y América Latina, el derecho, las lenguas y sobre todo la inmigración mutua y constante, esos movimientos durante décadas, décadas de inmigración
europea hacia América, que ha sido replicada por la más reciente. En eso, con eso entonces sí, de verdad acabo, es el tema preferido, que es en toda esa relación triangular, qué modelo, qué referencia de integración, de cooperación densa, no solamente light, bueno, de momento sigue siendo el modelo o el punto de referencia de la Unión Europea. Yo constantemente, en donde trabajo, tengo que responder constantemente de radio, televisión, alumnos, profesores, etcétera, esa pregunta de que la Unión Europea se está desintegrando, el euro esto desaparecerá, etcétera. Yo sencillamente estoy respondiendo que hasta la fecha no he visto ningún país miembro de la Unión Europea que haya dicho que se va, excepto uno que está amenazando, y a lo mejor esto va a haber un gran aplauso en el resto del continente. Estoy haciendo broma, si hay algún británico lo siento, pero ya me conocen sobre este aspecto, ¿no? Y como saben ustedes, hace 2 días Croacia se ha convertido en el miembro número 28. Ninguna política común que ha sido, es una palabra que uso yo mucho en Estados Unidos, que no es la correcta, federalizada, ha sido devuelta a los Estados miembros, aunque naturalmente hay algunos Estados miembros que lo están exigiendo. En esas predicciones cataclismáticas comparto con ustedes lo mismo que digo yo por allí, que de momento eso yo garantizo, perdonen que use ese yo, garantizo personalmente que eso no va a ocurrir antes del final de agosto del 2014, que es el año próximo. ¿Por qué? Porque es cuando vence los 3 años que tenemos de contrato con la Unión Europea para subvención del centro de la Unión Europea y la Jean Monnet. Mientras tanto, bien, porque como hay un contrato y son 2 partes iguales, ¿no? Un centro pequeñito, una cátedra Jean Monnet, con un contrato que si hay problemas tenemos que ir a un juzgado de Bruselas, no se puede ir a uno de Miami, de momento está garantizado. Yo creo que el año que viene, creo que se han mencionado fechas, este año, el próximo, el 15, creo que tenemos una ocasión histórica irrepetible, que es repasar toda la historia común entre Europa y el continente americano desde 1914. Creo que hay que insistir hacia el continente americano, no aprender de nuestra supremacía, etcétera, arrogancia, sino aprender de nuestros propios errores. En 1914 Europa comenzó a ser casi destruida. Fue el comienzo de un suicidio lento que afortunadamente la realidad es la que tenemos ahora. Y creo yo que todavía eso es conveniente compartirlo con los países americanos y sencillamente ponérselo a su alcance para que decidan la senda apropiada, que puede ser un regionalismo light o que puede ser un regionalismo lento, pero en cualquier caso para reforzar la realidad de ese triángulo atlántico. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta muy breve, porque antes me adelanto a todo lo demás, porque ha mencionado que es escéptico en cuanto al futuro de los proyectos de integración de cara al Pacífico en relación a América Latina, pero quería saber si también es escéptico con respecto al tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos. No, absolutamente. No. No, absolutamente, yo creo que eso. Pero creo que sería más conveniente reservar esto al final. No, yo soy un fanático del proyecto del Tratado de Libre Comercio e Inversión Estados Unidos, ¿cómo es? Estados Unidos y Unión Europea, ¿no? Sí, ya que me ha provocado, por ejemplo, puedo mencionar, hoy precisamente sale un artículo muy interesante en El País de Timothy Carton, en el que al leerlo esta mañana digo, caramba, es exactamente lo que yo estaba pensando. No me gusta la palabra, o sea, el tratado de, ¿cómo es?
comercio e inversión transatlántico y todo eso. Bueno, yo creo que es mejor, para lo corto, partenariado, ¿no? Dejarlo, ¿por qué mencionar una y la otra? Y no me gusta eso en las siglas en inglés, que es Transatlantic Trade and Investment Partnership, que entonces las siglas son TIP, TTIP, que es propina, ¿no? En cambio, él dice que prefiere TAP, Transatlantic, ¿cómo es? Partnership, Transatlantic Partnership, ¿no? Que entonces se puede hacer el juego entre from tip to tap, y que incluso se puede entonces hacer broma que algunos solamente van a recibir el tip, ¿no? Y creo que es conveniente ir del tip al tap. No sé si les sirve de algo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a Jean-Michel Blanquer, que es director general del Grupo ESSEC y además presidente del Institut des Amériques de Francia. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a don Enrique, gracias a toda la organización de este evento por estar aquí desde el principio con Carlos Kennan. Hemos dicho que el Instituto de las Américas quería participar porque hace parte de la dinámica en la cual estamos desde el principio. No solamente una dinámica de relación excelente con la CEGIP, sino también en el marco de todas nuestras actividades, incluso con la Fundación, el trabajo que seguimos sobre el tema del Triángulo Atlántico. En realidad somos muchos aquí, como Joaquín Roy, que desde décadas hablan del Triángulo Atlántico, y el tema de hoy es seguramente una de las etapas posibles de esta perspectiva, como ya se ha dicho. Pero como el tema que tenemos que tocar ahora es el tema de la gira hacia el Pacífico, del debate entre el Atlántico y el Pacífico, empezaré por decir que creo que este debate siempre ha existido, por lo menos desde Pizarro casi. O sea que podemos ver en la literatura, aún en el siglo XIX, por ejemplo, esta problemática con autores europeos que plantean esta pregunta de la decadencia de Europa, de la auge de Asia y de la gira de América hacia Asia. Así que creo que eso aparece como una cosa muy nueva, pero que en realidad corresponde a una pregunta clásica que siguiera siendo una pregunta eternal, porque por supuesto a esta pregunta debemos contestar que América debe mirar al Atlántico y al Pacífico, y que es el interés de América, del continente americano, de tener esta doble visión. En este marco hay que precisar también que los países que tienen una costa atlántica y una costa pacífica están en una situación muy particular y van a tener tal vez un papel especial en lo que va a ocurrir en cuanto a este tema. Pienso en México, por supuesto, América Central y Colombia, que van en el futuro tener que jugar con las oportunidades que esta nueva situación jurídica, política y económica del futuro va a plantear. Pero esta evidencia de la necesidad por el continente de mirar hacia los dos océanos y hasta los tres otros continentes, también debe llevarnos a ver que es el interés de América Latina de tener un equilibrio entre los tres puntos que son Europa, América del Norte y Asia, sin hablar de África, que está conociendo un crecimiento tremendo en este momento y que puede ser una oportunidad fuerte para América Latina. Y me recuerdo que en nuestros debates de hace, digamos, 10 años o 15 años, hablábamos de la relación transatlántica entre Europa y América Latina como un punto de equilibrio para América Latina en cuanto a su relación con Estados Unidos. Hoy hablamos de eso como un punto de equilibrio en cuanto a su relación con Asia. Creo que el modelo chileno de cierta manera ha contestado a esta problemática desde mucho tiempo, tratando de tener una visión equilibrada de la relación con los tres puntos.
y que el nuevo contexto que tal vez se va a crear a raíz de este futuro acuerdo va a abrir nuevas posibilidades para construir este equilibrio, en particular para los países que no lo conocen a esta hora. Las dos ideas que yo quisiera proponer es que tenemos dos tendencias que parecen ir en el sentido de una gira hacia el Pacífico, una tendencia que podemos llamar una tendencia geoeconómica y una tendencia que podemos llamar política e institucional. Y en los dos casos, a primera vista, hay de manera cierta una tendencia fuerte, pero a segunda vista hay elementos para relativizar eso y también para diferenciar el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. En cuanto a la dimensión geoeconómica, es verdad que hemos visto un desarrollo de los flujos hacia Asia, pero todo el mundo ha subrayado que el contenido de esta relación es muy particular. Se trata sobre todo de materias primas, mientras que en el caso de la relación con Europa hay un cierto pequeño progreso en el sentido inverso. Y la gran problemática de América Latina es una problemática de inserción en la globalización, que lo que quiere decir una capacidad de participar al valor agregado del producto, una capacidad a compartir producción con otras regiones del mundo, y es una cosa que tal vez se presenta más en la relación con Europa en este momento que en el caso de la relación con Asia. En el momento que tuvimos con don Enrique, uno de nosotros subrayó que, por ejemplo, hay carros hechos en México, en España en este momento. No creo que hay muchos carros de América Latina en China en este momento. Así que hay este problema del contenido de la relación comercial. Hay también el problema del contenido de la relación en general. Cuando uno mira lo que pasa entre Asia y América Latina y lo que pasa entre Europa y América Latina, es evidente que en el caso de la relación América Latina-Asia, el factor comercial es sumamente importante, es dominante, mientras que en el caso de la relación con Europa hay mucho más contenido político, un contenido cultural. Pero eso no quiere decir que en el caso de la relación con Europa nos satisfacemos con el espíritu, con las cosas inmateriales, mientras que los asiáticos serían gente concretos que saben hacer comercio. Porque en realidad sabemos que estos factores culturales ahora son al centro de las relaciones económicas. La cuestión de la innovación, la cuestión de la creación de riquezas, la cuestión del papel de la universidad y del mundo académico al centro de la vida económica, son temas del siglo XXI. Y entonces la cuestión de la riqueza de la relación entre las dos regiones en materia académica, por ejemplo, no es un tema marginal, es un tema clave. Y hay en esta materia tradiciones y una cierta dinámica que se debe reforzar. Hace 6 meses, unos de nosotros estábamos en Santiago, en la cumbre UE-CELAC. En esta cumbre hubo unos cumbres al lado de la cumbre, como la cumbre académica, y esta cumbre fue la ocasión de ver que tenemos para el largo plazo del siglo XXI muchas perspectivas de relaciones fuertes académicas entre Europa y América Latina, para crear los futuros Erasmus transatlánticos, para crear las futuras becas transatlánticas, los futuros intercambios, los futuros reconocimientos de grados, etcétera, etcétera. Así que esta riqueza de la relación transatlántica, por supuesto, tiene un impacto fuerte sobre la relación comercial, económica y, por supuesto, sobre la relación política. Así que vemos que el primer rasgo, la primera apariencia de la tendencia, o sea, la que podemos caracterizar como geoeconómica, tiene muchos elementos para
ser puesto en perspectiva y para ver que en realidad la situación es más compleja que puede parecer. En segundo lugar, hay una dimensión política e institucional que todo el mundo ve y que es un poco una realidad de política de nuestro tiempo, para decirlo esquemáticamente, países del Pacífico que parecen adherir a un cierto liberalismo económico, mientras que los países del Atlántico serían más influenciados por un cierto intervencionismo del Estado, un cierto proteccionismo también. Eso, en primer lugar, tiene unas excepciones, por ejemplo, la excepción de Ecuador en la costa pacífica, pero también, por supuesto, es un fenómeno de corto plazo. Los gobiernos cambian, no se puede prever, no se puede hablar del futuro a largo plazo a partir de tendencias de gobiernos que en democracias, por supuesto, pueden cambiar. Pero, en segundo lugar, lo que es interesante es de notar la evolución institucional de los sistemas de integración que corresponden a estos espacios, con la evolución del Mercosur y la evolución la nueva Alianza Pacífica y también la evolución del CAN. Hay algo un poco paradójico porque hace unos años el CAN era por excelencia el sistema de integración político con muchos rasgos en común con la Unión Europea, mientras que el Mercosur, como su nombre lo indica, era inspirado por las cuestiones económicas y comerciales. Y si miramos las conclusiones del Mercosur de anteayer, fueron conclusiones muy políticas, mientras que en el momento de hoy CAN y la Alianza del Pacífico están muy concentradas en temas económicos meramente. Así que también eso hace parte de estos cambios, de estas cosas que pueden evolucionar a corto y a mediano plazo, pero que no corresponden, a mi modo de ver, a tendencias estructurales, porque para mí, y para concluir, porque tenemos solamente 10 minutos y debo estar al minuto 11, creo. Para concluir, entonces, la gran tendencia estructural es una tendencia de estar capaz para todos los países de mirar en las dos direcciones. Y eso corresponde a una gran tendencia del siglo XXI, que es una cierta relativización de la geografía. Gracias en particular por supuesto, a Internet y a todo eso, pero también a los trabajos de infraestructura que se están dando en este momento mismo. Si uno ve, por ejemplo, el papel de la CAF en la última década para apoyar eso y a los organismos internacionales en general para permitir esta evolución, vemos que la geografía, por supuesto, sigue siendo un factor fundamental de la política, pero hay una cierta relativización de eso y lo que es importante es la manera con la cual subjetivamente los países se ven en la globalización, la medida en la cual la globalización que se organiza es inclusiva o exclusiva, y eso corresponde al debate que hubo esta mañana sobre el tema de la fragmentación o no de estos acuerdos. Y entonces es importante para el futuro y para la influencia que tal vez podemos tener en estos trabajos, de ver en qué medida este acuerdo Unión Europea-Estados Unidos puede ser un acuerdo inclusivo en todos los sentidos de la palabra, en el sentido que toma en cuenta las consecuencias para los otros países, y en eso también vemos que hay una diferencia entre los del Atlántico, en particular Brasil, y los del Pacífico, los que tienen ya acuerdos con Estados Unidos, y también inclusivo en el sentido temático, o sea que no se trata solamente de comercio, pero también de inversiones, y a través de estos conceptos, los temas de relaciones en general entre los tres polos del mundo occidental. Gracias. Muchas gracias. Bueno,
se han planteado muchos temas que estoy segura luego saldrán en las preguntas, pero a mí me interesa especialmente hasta qué punto ese posible tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea puede servir, como se mencionaba también antes, de catalizador para un modelo futuro de no solo con respecto a América Latina, sino con respecto primero al comercio y luego a la tendencia de la globalización. Así, en una línea, ¿qué influencia puede tener? ¿Puede ser el motor que atraiga luego a unas determinadas tendencias, formas de hacer? ¿Podríamos estar en el inicio de una nueva fase del diseño de la globalización o son solo palabras? Bueno, es una pregunta inmensa, pero estoy más o menos de acuerdo. O sea, hemos asistido de cierta manera a un fracaso del multilateralismo a través de la OMC. Entonces entramos casi seguramente en una nueva fase y lo que es cierto, en una nueva estrategia en particular de parte de Estados Unidos. Este proyecto de acuerdo va a tener un papel clave de regulación. Entonces, desde el punto de vista de los acuerdos comerciales, va a poder tener el papel que la OMC supuestamente tiene de estandarización, en el sentido bueno de la palabra, pero también va a dar un mensaje político, o es un mensaje digamos, de una pareja cerrada, o es un mensaje de apertura y de capacidad a tomar en cuenta las realidades de los demás. Además, hay mensajes indirectos, como el mensaje a Brasil, el mensaje subliminal a Brasil que hay a través de la discusión, antes mismo del acuerdo mismo. Vamos a darle la palabra al señor Heraldo Muñoz, que es subsecretario general de las Naciones Unidas y administrador del Buró Regional para América Latina del Perú. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el tema de nuestra mesa, las opciones de América Latina, creo que tienen que partir con un breve diagnóstico de dónde está América Latina hoy. Y creo que partiría diciendo que América Latina ya emergió. Se habla muchas veces de que la región está surgiendo. Me parece que ya es una región transformada en los últimos tiempos. Esta es una región de países de renta media, con la excepción de Haití, y algunos son de renta media alta, y una región que ha experimentado un crecimiento económico muy significativo en la última década, acompañado de reducción de pobreza a través de políticas sociales de inclusión social que han significado las últimas cifras del Banco Mundial, el que se haya disminuido la pobreza en 70 millones de personas en América Latina, que han llegado a estas capas medias. Y acompañado a esto hay una reducción de la desigualdad. En el PNUD hemos hecho algunos estudios que demuestran claramente que en términos de ingreso, medido por el coeficiente Gini, 16 de 17 países que hemos estudiado han registrado caídas en la desigualdad. Sin embargo, América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo porque partimos con niveles de desigualdad muy mayores en comparación a otras regiones. Por otra parte, aunque uno pudiera apuntar a algunos contratiempos y a cuestiones de calidad, la región ha experimentado probablemente el periodo más largo de democracia en los tiempos contemporáneos. Y eso creo que es algo muy significativo, que se expresa en que hoy día los ciudadanos ejercen un protagonismo creciente, ya sea en las calles o a través de diversas modalidades de organización, y reclaman sus derechos y reclaman mejor calidad de las instituciones y de las políticas públicas. Por primera vez en la historia, el grupo de capas medias en América Latina, es decir, los individuos que ganan entre 4 y 10 dólares al día, constituyen el 38%, es decir, este grupo es más grande por primera vez que el grupo de personas pobres, es decir, los que ganan menos de 4 dólares por día, que suman
representa un 31% de la población. Y adicionalmente podríamos decir que también esta región no padece ni exporta grandes conflictos al mundo. Y tendríamos que agregar que hoy día los países latinoamericanos tienen otras opciones y nuevos horizontes de comercio, de inversión, habiendo puesto su casa en orden. Quizás eso es lo más importante, que estos países tienen hoy día más opciones de las que tenían en el pasado. Y la diversificación de sus contactos me parece importante. El posicionamiento internacional de la región también cambió. Pasó de ser el núcleo de una recesión global en la década de los 80 a ser junto a Asia hoy día un motor de crecimiento de 3 y tantos %, pero nevertheless, un motor de crecimiento importante si uno mira lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Y esta vez la crisis se originó en Estados Unidos y en Europa, no en nuestra región, como lo ha hecho Enrique varias veces. Esta vez parece que somos parte de la solución y no parte del problema. Y América Latina creo que ha emergido y tiene un peso relativo mayor si uno mira hacia atrás. Argentina, Brasil y México ocupan asientos en el G20. Chile y México se han unido a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Brasil ya es la séptima economía del mundo, proyectándose a ser la quinta en pocos años más. En tanto que México será la número 15 por su tamaño, superando a España según los informes del FMI. Ahora, a pesar de todos estos avances, yo creo que la región representa retos importantes, porque todavía hay instituciones débiles, porque hay corrupción, porque hay inseguridad ciudadana y porque pese a la reducción de la pobreza e incluso la desigualdad, como decía antes, 10 de los 15 países más desiguales del mundo están en América Latina. Y las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los que habitan en zonas rurales siguen rezagados. Así que quedan muchos desafíos. Déjenme simplemente mencionar dos. El desafío fiscal, en primer lugar, y el otro, el desafío institucional. La región tiene que incrementar su presión tributaria hacia los niveles de los países de la OECD, que están alrededor del 30% del PIB. En América Latina la promedio es entre 20 y 22%. En algunos países es francamente vergonzoso la presión, la baja presión. Y además los impuestos, como sabemos, son regresivos, son principalmente impuestos al consumo en vez de ser impuestos directos y a la propiedad. Entonces, aquí hay un desafío de que los impuestos directos tienen que subir y los impuestos indirectos al consumo especialmente, que son regresivos, deben bajar. Y mientras que en los países de la OCDE, a través de las políticas fiscales, se reduce la desigualdad en el orden de 15 a 20 puntos porcentuales, en América Latina el impacto equivalente es apenas de 2 a 3 puntos. Y hemos hecho algunos estudios que demuestran que estas estructuras regresivas tributarias, al final de cuentas le están quitando con una mano lo que el Estado ha hecho a través de las políticas sociales. Es decir, por ejemplo, las transferencias condicionadas, que es uno de los elementos que explica la reducción de la pobreza, fuera la mejoría laboral. Esas transferencias condicionadas se ven anuladas, neutralizadas o anuladas por las estructuras regresivas de impuestos que tienden a beneficiar mucho más a los sectores más altos y a perjudicar a los medios y bajos. Esto lo hemos hecho estudios en distintos países de la región. Así que aquí hay un problema importante de reforma tributaria. Y en lo institucional, la calidad de los servicios tiene que mejorar y yo creo que estamos viendo justamente que las protestas en las calles, en la región, son protestas de las nuevas clases medias, de los sectores aspiracionales que han llegado a tener por primera vez una casa, a endeudarse muchas veces a través del crédito, a tener un pequeño auto, y hoy día quieren servicios de mejor calidad, quieren que el Estado invierta bien, no quieren impunidad y corrupción, de modo que aquí hay un tema institucional de calidad de servicios
que creo que tiene mucho que ver con el momento de América Latina. Volviendo al tema de la inserción internacional, creo que es una inserción más diversificada. Es innegable que el crecimiento y el dinamismo económico global se ha desplazado hacia el Pacífico y al mismo tiempo hay el surgimiento del sur. En el PNUD acabamos de sacar un informe global donde demostramos que no es solo India, no es solo China, no es solo Brasil, sino que hay 40 países que hoy día son parte de este nuevo sur y que representan una realidad muy distinta. Y me parece que paralelamente a que el Pacífico comienza a tener un dinamismo muy importante, a que surge el sur, hay una situación donde la región está mucho más dispuesta a una integración de carácter global que al tipo de integración con Estados Unidos como era el pasado. Eso quedó claro en Mar del Plata, hace algunos años atrás, pero me parece que hoy día son pocos los países que quisieran una inserción exclusiva con Estados Unidos. Hay algunos que la quieren, pero diversificando sin cerrarse a otras opciones. Particularmente, por supuesto, los países más cercanos a Estados Unidos, es evidente, Centroamérica, México, son países que tienen evidentemente una presencia mucho mayor, pero países como Chile u otros que buscaron acuerdos, o Colombia con Estados Unidos, quieren que sus opciones sigan abiertas en varios sentidos. Ahora, las exportaciones de Estados Unidos a América del Sur, para darle una cifra, América del Sur, Caribe y Centroamérica ascendieron a 205.000 millones de dólares en el 2012, mientras que las exportaciones de Estados Unidos a China, 110.000 millones de dólares. Mucho mejor negocio exportar a América Latina. América Latina compra más. Estamos hablando de América del Sur, Caribe y Centroamérica sin México, porque las exportaciones de Estados Unidos a México solamente ascendieron a 216.000 millones de dólares el año pasado. Claro, aún así, hay que decir que China ya se convirtió en el segundo socio comercial de México. Y el vacío que ha dejado la caída de las exportaciones de Estados Unidos a América Latina en la última década, porque ha disminuido, pasó del 60% al 40% del total, lo ha ido llenando China. Estados Unidos se han convertido en el segundo socio comercial de Brasil. Hoy día el primer socio comercial de Chile es China. Ya hay un crecimiento significativo del comercio entre la India y la región. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Hay una diversificación de las relaciones exteriores de América Latina, hay nuevas prioridades de seguridad que tiene Estados Unidos, post 11 de septiembre del 2001 y post rebeliones árabes. Hay una falta de liderazgo de Estados Unidos en temas claves y hay un cierto malestar por lo que en la región se percibe con un cierto descuido, que no es una inquietud mayor, porque la percepción que yo tengo es que hay muchos países que están conformes con esa falta de atención. Hay un malestar que no llega más allá de eso, a diferencia del pasado. ¿En qué están estas nuevas oportunidades que se abren para la región? Yo creo que de lo que he escuchado tiendo a coincidir. Aquí no hay una opción de América Latina por el Pacífico versus Europa. La relación con Europa va a continuar en términos comerciales, de inversiones, culturales, y eso no veo un cambio significativo pese al incremento de las inversiones particularmente chinas y de la India en América Latina, y pese al incremento del comercio con Asia. La percepción que yo tengo es que la relación con Europa presenta muchas oportunidades para Europa, y diría para España en particular, por su trayectoria, por su presencia económica en la región, cultural, histórica. Creo que le presenta una gran ventaja, pero hay otros actores compitiendo por este espacio. Y América Latina creo que necesita diversificar sus estructuras productivas, invertir más en innovación y productos del conocimiento, centrarse menos en depender de exportaciones de commodities, y para eso Europa es un socio fundamental, a mi juicio.
Dado también esta situación de fracaso de la ronda de Doha, la impresión que tengo es que increcientemente vamos a ver estos acuerdos bilaterales y regionales. Y como decía Pascal Lamy en un paper que se nos distribuyó, al final de cuentas lo importante es que hayan acuerdos y que los acuerdos regionales es multilateralismo al final de cuentas. Y bien que eso ocurra. Entonces, frente a estos dos macroprocesos, la Asociación Transatlántica, el TTIP, versus la Asociación Transpacífica, bueno, para Estados Unidos son temas importantes y constituyen una cierta prioridad, pero constituyen más bien iniciativas geopolíticas, claro. Tienen un componente importante comercial, pero ya hay bajos niveles arancelarios. Entonces, el tema es más bien eliminación de medidas no arancelarias, regulaciones, cuestiones de propiedad intelectual, acceso a contrataciones públicas, y esto es significativo para Estados Unidos. Pero me parece que Estados Unidos busca mantener un rol protagónico como una suerte de pivote entre los socios del Atlántico y los socios del Pacífico. Yo veo que en América Latina hay países, los del arco del Pacífico, que tienen una natural proyección hacia el Pacífico, son miembros de ASEAN, tienen esta relación comercial fuerte ahora con Asia, pero la percepción que tengo es que América Latina ha llegado a un nivel de pragmatismo donde lo que va a buscar son los mejores negocios, las mejores oportunidades, sin alinearse con ningún tratado o con ningún eje en particular. Y esa es la impresión que tengo de mi mismo país, Chile. Chile es parte del arco, es parte de la iniciativa Transpacífico, pero al mismo tiempo Chile tiene un acuerdo de asociación con Europa. Tiene acuerdos comerciales con prácticamente todos los países de América Latina. Busca oportunidades donde las hay, y me da la impresión de que muchos países latinoamericanos están en la misma perspectiva, ya sea por una visión económica o por razones políticas de pragmatismo. De modo que me da la impresión de que aquí no es una opción de suma cero, sino que es más bien de suma variable. Termino diciendo que como dicen que hay una desaceleración del crecimiento económico en la región por la disminución de las exportaciones chinas, por los nuevos números de un crecimiento más lento de China, eso puede significar, bueno, un efecto significativo. Y si es así, creo que los países latinoamericanos van a tener que traducir ese menor crecimiento en más desarrollo humano, más igualdad de oportunidades, y me parece que tanto Estados Unidos como Asia, expresado en las visitas que han habido de los máximos dirigentes chinos y norteamericanos de América Latina en semanas y meses recientes, apuntan a que América Latina es una región sumamente importante y que no hay que dejar espacios libres, particularmente cuando esta es una región en ascenso, que tiene una población joven, que tiene entonces un dividendo demográfico, dividendo a propósito que en 20 años ya empieza a agotarse, que tiene abundancia de agua, de recursos energéticos renovables, de capacidad de producción de alimentos, de mercados internos en crecimiento, de democracias resilientes, y por lo tanto el futuro para América Latina yo lo veo como moderadamente prometedor, con la posibilidad de construir relaciones más igualitarias con nuestros socios y sin matricularse con ningún eje en particular. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar algo con respecto a este último punto que ha mencionado. El éxito en la última década, en los últimos 20 años de América Latina, siempre se basa en dos pilares fundamentales, en tres si incluimos la democracia.
el valor de las materias primas y el valor del comercio, sobre todo con Asia en ese sentido, pero también la consolidación de unas políticas macroeconómicas adecuadas que han permitido una estabilidad, que a su vez está asociada con esa trayectoria democrática que no se había conocido hasta ahora. A mí siempre me ha interesado si se están tomando los pasos por los diferentes gobiernos latinoamericanos para consolidar esa situación más allá precisamente de esas materias primas, si se están dando la vuelta a las políticas para el momento que ya se está empezando a producir en donde el crecimiento de China baja, el crecimiento de la demanda de materias primas baja. Se ha mencionado a lo largo de la mesa esa necesidad de apostar por la innovación, de apostar por el valor agregado, pero no llego a saber, en todas las preguntas que hago siempre sobre este tema, si se están tomando los pasos adecuados, si se han puesto ya las bases para darle la vuelta a esos modelos económicos o todavía estamos esperando a que llegue el momento decisivo para empezar. Yo creo que no ha habido una rearticulación productiva y cuando uno mira las cifras de inversión en ciencia y tecnología en América Latina, Brasil, que es el que invierte más, 0,5 del PIB, mi país, Chile, poco más del 0,2. Francamente, con esos niveles de inversión es difícil empezar a crear valor agregado y salir de la dependencia de los commodities. Sin embargo, hay que ser cauto porque el caso de Chile, que lo conozco bien, es verdad, Chile exporta mucho commodity, exporta muchas frutas, exporta muchos vinos, etc. Pero se ha desarrollado tecnología alrededor de estas exportaciones, las exportaciones en frío, el packaging de todas estas materias primas ha significado el desarrollo de tecnologías, el propio cobre. Chile tiene un liderazgo tecnológico en la minería del cobre. De modo que esta no es una situación como en los años 50, digamos. Aquí ha habido desarrollo de tecnología, pero me parece que sí se quiere aspirar a una economía del conocimiento. América Latina todavía está muy retrasada a mi juicio y tendría que aprovechar luego este boom de commodities para invertir y ir transformando las estructuras productivas. No veo eso a la velocidad que debiera. Quizás aún hay tiempo, no estoy seguro. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a Susana Gratius, investigadora senior de FRIDE, para que haga los comentarios sobre lo que hemos oído. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Casa de América, a la CEGIP y mi amiga María Salvadora Ortiz y también al Real Instituto Elcano para participar en este debate. Bueno, es difícil, no voy a resumir las ponencias, ¿no? Que no tenemos tiempo, nos quedan como 5 minutos, así que voy a concentrar mis comentarios un poco, primero haciendo preguntas a los ponentes. Mi primera pregunta, Heraldo Muñoz, sería: está claro, América Latina ya emergió, ¿no? O parte de América Latina. Pero ¿por qué esta nueva América Latina que menciona, que también ha hecho un enorme progreso social, yo creo que también hay que mencionar esto como elemento positivo, está excluido de esta negociación Unión Europea-Estados Unidos, ¿no? Y allí también, enlazando con lo que dijo Jean-Michel Blanquet, yo creo que sí es un acuerdo excluyente, en el sentido de que, bueno, la negociación solamente tiene lugar entre Estados Unidos y la Unión Europea, no hay más, no está América Latina presente, aunque sí hay algunos países que han firmado acuerdos con la Unión Europea y con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que también lo que hemos mencionado mucho aquí es el triángulo transatlántico, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Yo escribí un artículo sobre esto, hay muchísima literatura sobre esto, pero en realidad yo, siendo realista, creo que no existe, ¿no? Ese triángulo, ¿no? Lamentablemente, aunque nos gustaría, firmaríamos, pero fuera, digamos, los que no están aquí no quieren un triángulo transatlántico. Y además, digamos, estamos en FRIDE en un proyecto con CIDOP donde miramos el futuro del Atlántico, que eso es aún más. ¿Qué es el Atlántico? Nos cuesta mucho definir ese espacio, ¿no? Porque si lo definimos, también existe un Atlántico Norte, eso está el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, un Atlántico quizá del centro, ¿no? Y podría existir un Atlántico del Sur, donde tendría que estar África también, ¿no?
Así que de qué triángulo atlántico estamos hablando, o Benita Ferrero también mencionó la asociación transatlántica con solo 3 actores, ¿no? Así que eso es una primera cuestión de definición. Y enlazando, digamos, con lo que dijo Joaquín Roy del regionalismo light, yo creo que no vemos ningún tipo de regionalismo. ¿Qué tipo de regionalismo? ¿Dónde vemos un regionalismo? ¿En América Latina? No. Y además el modelo de la Unión Europea yo creo que no se puede aplicar. Hemos visto el fracaso de la Comunidad Andina de Naciones, hemos visto también que en Centroamérica el proceso de integración sigue funcionando también gracias al apoyo de la Unión, pero no podemos copiar este modelo que es único, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de acuerdos de libre comercio y doy la razón a Heraldo Muñoz, lo que vemos es un bilateralismo ampliado, ¿no? Acuerdos bilaterales y donde se suman, que se van convirtiendo en un mini multilateralismo o un multiregionalismo, que si quieren llamarlo así, porque la OMC fracasó, ¿no? La ronda de Doha, ¿no? Pero si estamos asumiendo que la OMC, la ronda de Doha fracasó, ¿por qué? Entonces, eso es una pregunta que no puedo contestarles. Brasil quiere tener un liderazgo en la OMC. ¿Cuál es la apuesta de Brasil, digamos? Porque es una estrategia muy sabia, ¿no? Porque sabiendo que luego al final vamos a llegar a este enorme acuerdo global que hasta ahora no hemos alcanzado, o es un error de cálculo, ¿no? Pensar que Brasil ahora lidera la OMC, el ocaso de la OMC, o van a tener más peso, digamos, en esta OMC países como China, los BRICS. ¿Cuál es un poco el juego estratégico también de Brasil, del cual no hemos hablado mucho, ¿no? Hasta la actualidad? Y en este sentido, yo creo que sí que es cierto que hay una división en América Latina, ¿no? Vemos un grupo que llamaría quizá Mercosur Plus, yo ya no hablaría tanto del ALBA, sino más del Mercosur Plus, que están más cerrados, más proteccionistas, y veo también el gran peligro de que hay una publicación reciente, ¿no? Desde Brasil que habla del aislamiento de Brasil, ¿no? Así que vemos también este peligro de que Brasil se queda excluido, ¿no? Al formar parte del Mercosur, lo que es una contradicción con el regionalismo, ¿no? Tenemos ahí una cosa fantástica regional y Brasil realmente no se beneficia de esto, ¿no? Así que yo creo que eso también es una de las cuestiones que habría que plantearse, pero no estamos hablando de regionalismo ni en el espacio transpacífico, ni tampoco, digamos, en el espacio transatlántico. Estamos hablando de intereses económicos y comercio, ¿no? Entonces, Cristina ha preguntado si estamos ante una nueva fase de globalización. Yo creo que sí, porque vemos que precisamente ya esa negociación no tiene lugar en la OMC. Así que esto significa que nos quedan como el cambio climático, ¿no? En la agenda global, ¿no? Todo lo demás ha fracasado. Eso también es una lección interesante, ¿no? Y en cuanto a los dos grandes espacios de los que forma parte América Latina o parte de América Latina, hay que ver también que el acuerdo transpacífico es como un trabalenguas, ¿no? Las dos T's, ¿no? Nunca sé cuál es cuál, ¿no? No es muy elegante, ¿no? Si pensamos en lo que se llamaba antes el TAFTA, ¿no? Me gustó más eso, ¿no? Hablando de lo que habló Joaquín Roy, el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos, que fracasó en 1997, duró hasta no sé cuándo y ya desapareció. Podemos ver algo similar, porque el otro acuerdo ya tiene como 18 rondas de negociación, ¿no? Y estamos recién empezando, así que hay que preguntarse también, eso me lo tenía apuntado al final, ¿cuál es el acuerdo que termina primero, ¿no? ¿Qué negociación se concluye primero? Y allí la ventaja que tiene América Latina de que, digamos, por lo menos forma parte de este acuerdo transpacífico, ¿no? Aunque no del transatlántico. Así que yo creo que en ese momento gran parte de los países, ha mencionado Chile, ¿no? Que en los años 90 tenía su comercio concentrado en una cuarta parte con la Unión Europea. Hoy es la mitad con Asia y principalmente China, que no forma parte del acuerdo, ¿no? ¿Qué pasará con China entonces? Porque el comercio donde mira Estados Unidos es a China, no está mirando ni a Malasia ni a Singapur, yo creo que ahí el gran desafío es qué pasará con China en todo ese proceso de negociación donde está excluido, ¿no? Y Brasil, ¿no? Y quizá con esto concluyo, porque tenía mucho más cosas, pero creo que no nos da tiempo, ¿no? Y queremos almorzar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana, y creo que has puesto sobre la mesa un montón de preguntas y lo que voy a hacer es dar la palabra a los tres ponentes para que traten de, por alusiones, responder a las que le parezcan más pertinentes para luego poder también recibir algunas del público. Así que empezamos por Joaquín, por favor. Ahí tienen. Lo tienen aquí, si alguno, ¿sí? Si alguno de ustedes se interesa por lo que hemos hecho, ahí tienen estas hojas, ingresen en nuestra web y seleccionen temas que nosotros hemos tratado sobre estos temas. Este libro, que es resultado de lo que hicimos después de la cumbre de CELAC en Santiago de Chile, está también disponible como los otros en PDF gratuitamente. Al tema, después de esto que se llama en Estados Unidos commercial, ¿no? Y teniendo en cuenta de que tengo lo que también en inglés se llama, estoy presumiendo del inglés después de más de 47 años de residencia en Estados Unidos. Esto, a captive audience, pero al tema, yo creo constantemente lo veo en Europa, una duda, crítica, pesimismo sobre el caso de la Unión Europea. No estamos hablando de modelo, pero estamos hablando de punto de referencia. La Unión Europea es el peor sistema de integración, de cooperación económica, de lo que ustedes quieran, si descartamos a todos los demás. Es una reescritura de la definición de Winston Churchill sobre la democracia liberal, ¿no? Pero observe que en cualquier momento, en cualquier experimento, en cualquier zona del planeta, de que se trata de pasar un poquito nada más de lo puro de libre comercio, el punto de referencia que surge es la Unión Europea. Un minuto. Sí, lo que necesitamos, y en eso probablemente nosotros los propios académicos incluso muchas veces cometemos ese error, pero sobre todo en medios de comunicación y sobre todo lo peor, en medios políticos, es esa confusión total de usar estas palabras, o sea, integración, regionalismo, colaboración económica. He oído esta mañana, por ejemplo, de cooperación política, sistemas políticos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, cada vez que usemos esas palabras, no poner una nota al pie, decir, what do I mean by integration? ¿Qué es lo que quiero decir? Porque parece ser que es aquello de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Soltamos esas palabras y, bueno, y cada uno que arregle con lo suyo, ¿no? Yo creo que tenemos necesidad de una mínima rigurosidad en cuando usamos esas palabras. Gracias. Muchas gracias. Leandro, por favor. Bueno, hay varias preguntas que se han hecho y me parece que efectivamente no hay un regionalismo en América Latina, pese a las múltiples instituciones que hemos creado. Hemos sido siempre de enorme creatividad en fundar instituciones, pero poniendo mucho más énfasis a los elementos institucionales, a los elementos jurídicos, en vez de a las realidades potencialidades de integración. Lo del Mercosur Plus, no estoy convencido que tenga un nivel de homogeneidad como para decir de que en vez del ALBA es el Mercosur Plus, porque cuando uno mira los intereses y las posiciones de Uruguay, uno dice, no, Uruguay como que no encaja bien en esa perspectiva, y me atrevería a decir que lo mismo Paraguay, con el gobierno que va a asumir el 15 de agosto, por las cosas que uno escucha. Brasil es la gran pregunta. Yo creo que cuál es el papel de Brasil, el juego de Brasil. Bueno, el juego de Brasil siempre ha sido, o ha sido desde hace algún tiempo a esta parte, global, no es un juego regional. Y por lo tanto, creo que depende de variables que no son fácilmente controlables. Yo creo que Brasil tiene un grado importante de pragmatismo, sabe el tamaño de su mercado interno y lo resguarda.
como otros lo han resguardado mercados internos grandes, ¿no? Pero yo veo a Brasil con un grado siempre importante de pragmatismo, de flexibilidad, si es que hay oportunidades. Por cierto, una de las cosas que Brasil nunca le ha gustado es quedar solos. Eso es algo muy importante para ellos. Y cuando lo global no ha funcionado, el plan B ha sido lo regional, ya sea la creación de instituciones o la dinamización de los esquemas en que está involucrado con un alto grado de generosidad, muchas veces en función de que Brasil no quede en una posición desmedrada. Gracias. Bueno, muy brevemente, respecto a los estómagos, todas las cosas que yo puedo decir a partir de las preguntas descansan sobre la distinción entre corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Por supuesto, el triángulo atlántico no existe, todo el mundo está de acuerdo, pero es una perspectiva, es un concepto abstracto que se puede discutir en cuanto a su contenido. Por ejemplo, diciendo que habría que hablar de un cuadrado atlántico en el futuro, incluyendo a África, por ejemplo. Pero el triángulo atlántico es una perspectiva que puede tener una influencia sobre el presente, porque tiene una influencia sobre la manera con la cual los actores se representan el futuro. Y en esta medida, por supuesto, también el proyecto de acuerdo es entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo sabemos bien, pero decir que puede ser incluyente, eso quiere decir que toma en cuenta los acuerdos que ya existen o toma en cuenta las perspectivas de triangulación que pueden existir en el futuro, desde el punto de vista comercial como de las inversiones, pero tal vez también con otros temas en el futuro. Por eso es interesante de trabajar en el futuro técnicamente sobre el impacto de lo que se está decidiendo sobre los acuerdos que ya existen entre Estados Unidos y unos países de América Latina. También es interesante de mirar a unos elementos de inclusión como las recientes candidaturas de Colombia en la OECD o aún en la OTAN. Es interesante mirar estos fenómenos a la luz del concepto de triángulo atlántico. Pero es solamente un concepto con todas las debilidades de un concepto. Gracias.